Esta lección le mostrará cómo realizar operaciones con números mixtos usando la calculadora científica Desmos. Para el primer ejemplo, tenemos 4 y 2/5 más 1 y 2/3. La única forma en que pude averiguar cómo ingresar un número mixto fue ingresar primero la fracción, y luego el número entero a la izquierda. Entonces, para 4 y 2/5 ingrese 2 dividido por 5, flecha izquierda, y luego el número entero de 4, y ahora flecha derecha hacia el lado derecho del número mixto. Y luego tenemos más para 1 y 2/3. Ingrese 2 dividido por 3, flecha izquierda, 1. Y luego entrar. A la derecha, tenemos la aproximación decimal para la suma, pero observe cómo el decimal nos dice que la parte entera de la suma es 6. Solo necesitamos convertir la parte decimal a una fracción para determinar la parte fraccionaria del número mixto. Entonces ahora haremos clic en respuesta, lo que muestra la respuesta anterior y luego restaremos el 6, lo que solo deja el decimal, que ahora se convertirá en una fracción. Haciendo clic en el círculo en el extremo derecho, que convertirá el decimal a una fracción. Ahora sabemos que la suma es 6 y 1/15. Volviendo a la calculadora, solo por un momento, podríamos haber hecho clic en el botón Convertir a fracción aquí, que nos dará la fracción impropia de la suma, pero normalmente cuando trabajamos con números mixtos, quieren la respuesta como un número mixto. A continuación, tenemos 7 y 4/5 menos 2 y 2/3. Para 7 y 4/5, ingrese 4 dividido por 5, flecha izquierda, 7, flecha derecha a la derecha, y luego menos para 2 y 2/3, ingrese 2 dividido por 3, flecha izquierda, 2, ingrese. Nuevamente a la derecha, tenemos la aproximación decimal para la diferencia. El 5 indica que la parte entera del número mixto es 5, así que ahora haremos clic en responder, restaremos 5, lo que nos deja solo con la parte decimal. Y ahora convertiremos la parte decimal a fracción para determinar la parte fraccionaria del número mixto. Y ahora sabemos que la diferencia es de 5 y 2/15. Y ahora busquemos un producto y un cociente. Para el producto, tenemos 2 y 2/15 por 4 y 3/8. Para 2 y 2/15, ingresamos 2 divididos por 15, flecha izquierda, 2, flecha derecha a los tiempos correctos. Para 4 y 3/8, ingresamos 3 dividido por 8, flecha izquierda, 4 e ingresamos. Mirando la aproximación decimal del producto, sabemos que la parte entera del número mixto es 9. Para encontrar la parte de la fracción, necesitamos convertir la parte decimal en una fracción. Entonces, haremos clic en la respuesta menos 9, ingresaremos y luego convertiremos el decimal a una fracción, lo que nos da 1/3, que es posible que haya reconocido. El producto es 9 y 1/3. Nuevamente, si pudiéramos dar la respuesta como una fracción impropia, podríamos hacer clic en convertir a fracción aquí, lo que nos da 28/3. Pero de nuevo, normalmente cuando se trabaja con números mixtos, quieren que la respuesta sea un número mixto. De nuevo, tenemos 9 y 1/3 como número mixto. Y para nuestro último ejemplo, tenemos un cociente. Tenemos 6 y 5/6 divididos por 2 y 1/3. Entonces ingresaremos 5 dividido por 6, flecha izquierda, 6, flecha derecha a la derecha. Dividido por, observe cómo nos dio una barra de fracción, pero está bien porque la barra de fracción representa la división de 2 y 1/3, ingresamos 1 dividido por 3 flecha izquierda, 2 y entrar. Y de nuevo, mirando a la derecha, podemos ver que la parte del número entero del cociente es 2 para encontrar la parte fraccionaria del número mixto. Necesitamos convertir la parte decimal a fracción. Para hacer esto, hacemos clic en responder menos 2 ingresar y convierta el decimal a una fracción, que es 13/14. Ahora sabemos que el cociente es 2 y 13/14. Espero que hayas encontrado esto útil.